La mayoría de los ejemplos pertenecieron al arte, salvo un ejemplo en el ámbito de la religión anglosajona o anglicana o británica. Y hay un ejemplo que he puesto de una mujer que fue muy importante en Suecia, pero que fue olvidada para el mundo occidental, como sucede en la gran mayoría de las situaciones culturales y científicas de lo que es el mundo en Occidente. El primer ejemplo perteneció a España con Basilio Paraíso, que fue escritor, empresario y político español vinculado al regeneracionismo. Por ejemplo, ahí estuvo Joaquín Costa, uno de los principales intelectuales del movimiento. Fue un firme defensor de la innovación, el desarrollo y la educación como pilares del crecimiento y la prosperidad, que es lo que, bueno, basó al final su ámbito en el ámbito de la literatura, pero luego como empresario y político, el propio Basilio Paraíso. Fue un hombre pragmático que vivió con humildad su dedicación al bien común. Un hombre, bueno, pues que dejó huella al final en la literatura, pero que su faceta más conocida fue la de empresario y también dentro de la política española. Bernard o Baron van Orley fue pintor flamenco. Su obra reflejó un intento de aunar el clasicismo italiano y realismo y decorativismo flamenco. Trabajó al servicio de Margarita de Austria y María de Hungría. Sus cuadros religiosos fueron imitaciones de Rafael y Miguel Ángel. Gran decorador, fue responsable de supervisar en Bruselas la ejecución de una serie de tapices, que fue una de las obras que realizó el propio Rafael, que es Los Hechos de los Apóstoles. Y la obra maestra del pintor flamenco es la serie de 12 tapices, que es Cacerías de Maximiliano de 1521-1530. Baron van Orley lo que intentó fue fusionar el estilo italiano, que fue el nacimiento con el humanismo, el renacimiento como el barroco, que luego se extendió a todo el continente europeo, con el estilo flamenco. Hedvig Charlotta Nordenflyn fue poetisa sueca, imitación de los franceses, fundó el primer salón literario sueco bajo el nombre de Urania, formó parte de la Orden de los Constructores del Pensamiento en 1753, primer grupo ilustrado de Estocolmo, y una de las obras más importantes de la poetisa sueca es La Tórtola desconsolada de 1743, inspirada en la muerte de su marido. El tono elegíaco se enciende en momentos de acongojada introspección psicológica. Hedwig Charlotta Nordenflyn fue una de las poetisas más importantes del ámbito sueco. El problema es que tuvo que, bueno, pues, ponerse un sobrenombre, un seudónimo, Urania, porque como sucedía en la época, que sigue sucediendo hoy en día, con muchos de los problemas que tienen las mujeres para acceder a puestos importantes de la sociedad, ella que fue intelectual, formó parte de un grupo dentro de lo que se denominó la Orden de los Constructores del Pensamiento, con el objetivo de intentar, bueno, pues tener las mismas oportunidades que cualquier varón de su país. Bueno, u hombres. Thomas Cranmer fue arzobispo anglicano de Canterbury en 1533, poco después de ser consagrado arzobispo de Canterbury y primado de Inglaterra a instancias del monarca Enrique VIII. Convocó un sínodo que declaró nulo el matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón, por cierto, una de las hijas de los reyes católicos, y aprobó el contraído que hizo el propio monarca británico con Ana Bolena. Luego aconsejó al monarca la total ruptura de la Iglesia de Inglaterra con Roma, que se consumó en 1534. Y uno de los libros, o uno de los libros o obras que realizó el propio Cranmer es Libro de la Oración Común de 1549, el libro litúrgico oficial de la Iglesia Anglicana, revisado en su segunda edición en 1552 y prácticamente inalterado desde entonces. El propio Thomas Cranmer fue arzobispo anglicano británico de Canterbury y luego además anuló o declaró nulo el matrimonio que iba a realizarse entre Catalina de Aragón, que era una de las hijas de los reyes católicos, con el propio monarca británico Enrique VIII, y lo que hizo fue que Enrique VIII contrayese matrimonio con Ana Bolena. ¿Qué pasó luego? Pues que él fue el principal precursor de la ruptura directamente con el catolicismo y luego, pues a partir de ahí, bueno, las fragmentaciones que surgieron en las guerras de religión durante todo el periodo moderno europeo, que apareció el anglicanismo, el luteranismo, el calvinismo, el catolicismo que ya estaba y la religión ortodoxa. Pues él fue el artífice de que la iglesia británica o anglicana rompiese y bueno, pues se naciese un nuevo pensamiento cristiano en todo bueno, lo que es las islas británicas. Michelangelo Cerquacili
Fue pintor y grabador italiano, se hizo famoso por su actividad como pintor de batallas, con posterioridad se dedicó a las pambochadas y a los temas religiosos, y una de las obras es Mascarada italiana. Ambos dejaron huella, el primero en el pensamiento cristiano y dentro del anglicanismo británico, y el segundo en el ámbito de la cultura y del arte italiano. François Joseph Navez fue pintor belga, formado en la Academia de Bellas Artes de Bruselas, se trasladó a París un año después de ganar el Gran Premio de Pintura en Gante con uno de los cuadros, que fue en 1812, Virgilio leyendo la Eneida Augusto. En la capital francesa trabajó con Jacques-Louis David desde 1813 hasta 1816, para pasar después a Roma en 1822, que estuvo ahí hasta 1822. Y en esa ciudad, en la ciudad de Italia, o en Roma, o en la capital, conoció a otra figura importantísima dentro del ámbito de la pintura francesa, como fue Jean-Auguste Dominique Ingres. Y la obra del pintor belga es la que se encuentra en la diapositiva, Agar en el desierto de 1819, que ya en 1812 ganó ya un gran premio en Gante, en Bélgica, con esa obra que he nombrado, que es Virgilio leyendo la Eneida Augusta. Y a partir de ahí, bueno, pues se consagró porque estuvo además trabajando con principales pintores franceses y él, bueno, pues también reflejó esa pintura de herencia porque se marchó a la capital gala. Y con ello finalizo. Comentar que soy historiador y que si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo cultural europeo y también de algún, bueno, de algún pensamiento dentro de la religión, darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.